Brasil. Te explicamos todo sobre Brasil, sus límites geográficos, relieve, flora y fauna. Además, sus características generales, turismo, economía y más. ¿Qué es Brasil? La República Federal de Brasil es un país que se encuentra ubicado al sur del continente de América. Es el país de América del Sur más grande y el quinto país más grande del mundo después de Rusia, China, Canadá y Estados Unidos. La población de Brasil consta de 208 millones de habitantes según el censo del año 2015. Su idioma oficial es el portugués, dado que fue Portugal quien invadió y colonizó este país. Sin embargo, los brasileños conservan muchos vocablos alemanes e italianos, puesto que también recibieron inmigración de ambos países. Brasil comparte una historia de guerras y alianzas en común con muchos de los países de América del Sur, algunas de las cuales acompañan a las políticas actuales de dicho país. Su moneda es el real brasileño que se introdujo en el año 1994 en reemplazo del cruzeiro. Como figuras destacadas en diferentes campos se encuentran, Paulo Freire, pedagogo brasileño que implementó una revolución educativa en Brasil y redujo notablemente la tasa de analfabetos. Además se destacan el escritor Paulo Coelho de Souza, los cantantes Roberto Carlos Braga y Heitor Villalobos y los futbolistas Pelé Edson Arantes, Ronaldinho Ronaldo de Assis Moreira y Kaká Ricardo y Jackson dos Santos Leite, entre otros tantos. El país se encuentra conformado por 26 estados y un distrito federal, Brasilia, que es la capital de la república. Entre sus ciudades más importantes se encuentra San Pablo y Río de Janeiro. Su territorio total es de 8.511.965 km², kilómetros cuadrados. Brasil limita al norte con Venezuela, Surinam, Guayana Francesa, Guyana y el Océano Atlántico. Al sur, con Uruguay. Al oeste, con Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú. Al noreste, con Colombia. Como dato característico geográfico, Brasil tiene límites con todos los países de América del Sur, excepto con Chile y Ecuador. Geografía de Brasil. Clima. El clima en el territorio de Brasil es templado, subtropical y tropical. Las temperaturas en este país oscilan entre los 22° C y los 31° C, grados centígrados. Relieve. Brasil presenta dos grandes territorios, la meseta y la selva del Amazonas, esta última ocupa 1/3 del territorio total de Brasil. Por otra parte posee costas con algunas bahías. Además posee picos de alturas importantes, el Pico de Bandeira de 2.890 mts y el Pedra Açu de 2.232 mts. Flora. La flora de este país es muy abundante y variada. Se destacan palmas, árboles frutales, begonias e incluso cactus, en algunas regiones áridas del país. Fauna. Asimismo la fauna también es abundante. Entre los animales más destacados se encuentran, peces, tortugas, serpientes, boas, jaguares, pumas, zorros, armadillos y monos. La población de Brasil está compuesta por grupos descendientes de portugueses e inmigrantes alemanes que colonizaron estas tierras en el siglo XVI. Además la población ha recibido una herencia étnica de esclavos africanos y, en menor porcentaje inmigrantes de Asia y el resto de Europa. Religión de Brasil. Casi el 89% de los habitantes de la República de Brasil profesan la religión católica. Sin embargo existe una minoría que predica las religiones episcopales, luteranas y metodistas. Además existen algunas religiones no cristianas con base africanas entre las que se destaca el candomblé, rica en cultos exóticos. Cultura de Brasil. La cultura brasileña tiene un fuerte legado alemán, portugués e italiano. Los colonizadores de Brasil han borrado prácticamente todos los rasgos de la cultura previa. Por esta razón la cultura actual de los habitantes en Brasil tiene un fuerte legado alemán, portugués e italiano. Asimismo se podría decir que como expresión característica de Brasil se encuentra la música, siendo esta el elemento fundamental de expresión para esa sociedad.
La música más escuchada es el folclore africano y portugués. La bossa nova se compone de una combinación de samba y del jazz, género musical también con gran atractivo entre los pobladores brasileños. Por otra parte hereda de los países conquistadores una sociedad de jerarquía de tipo patriarcal. Educación de Brasil. Actualmente la educación primaria es gratuita y de carácter obligatorio para los niños entre los 7 y los 14 años. Sin embargo existe un porcentaje de analfabetismo bastante elevado que alcanza el 19% de la población total. Por otra parte Brasil cuenta con educación secundaria y universitaria tanto privada como pública. El método de Paulo Freire fue un método de enseñanza que articuló la experiencia y las vivencias de los ciudadanos con la enseñanza práctica. Actualmente es un método muy utilizado en el ámbito pedagógico a nivel mundial que ha logrado reducir la tasa de analfabetismo de este y otros países. Turismo en Brasil. Las cataratas del Iguazú poseen un gran atractivo a nivel mundial. Al ser un país con un clima cálido, con grandes kilómetros de costas, uno de los principales atractivos turísticos son las playas de arenas blancas con aguas cristalinas, de color turquesa y con corales por doquier. Por otra parte, las cataratas del Iguazú comprenden otro gran atractivo a nivel mundial puesto que es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno y declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Además, las ciudades, con sus monumentos, museos y construcciones, representan también un importante atractivo turístico. Economía de Brasil. Brasil cuenta con $americanos 349.000 millones de reservas internacionales. Brasil es la séptima economía mundial y la mayor de América del Sur. Según datos actuales Brasil cuenta con $americanos 349.000 millones de reservas internacionales. Brasil cuenta con una importante cantidad de recursos naturales. Sin embargo desde el año 2011 se ha observado un estancamiento y hasta un decrecimiento de la economía. Política de Brasil. Según la constitución vigente, el presidente es electo por voto del pueblo y su mandato dura 6 años. Tanto las legislaturas, elecciones populares y los gobiernos dependen de las elecciones de cada uno de los estados. Como política de Estado, Brasil cuenta con condiciones de protección de la salud para sus habitantes, articulado en la Constitución vigente de 1988, aunque no es igual en zonas urbanas o suburbanas siendo las primeras más beneficiosas que las segundas. Recursos naturales y comercio de Brasil. Brasil cuenta con reservas de gas y petróleo. Brasil cuenta con una política económica orientada a las industrias de la construcción, de muebles y juguetes. Por otra parte su comercio se basa en recursos de la agricultura y de la ganadería. En cuanto a los recursos naturales, Brasil cuenta con reservas de gas y petróleo. Otros recursos naturales son el cristal, cuarzo, diamante, cobre, oro, titanio, grafito, zinc y mercurio,